Volvimos, amigos, estamos en vivo y en directo hoy. Cada lunes, por supuesto, lunes saludable, porque sí, hay que cambiar de nuestra mente ese, ay, es lunes, ay, me siento pesado. No, tenemos que activar nuestra energía, tenemos que estar saludables, tenemos que iniciar una semana así super power, porque ese es el éxito. Si tú empiezas, ay, no, hoy día me va a pasar de todo, créeme que te va a pasar de todo. Así es que cambiemos el chip, amigos, por chips positivos, dosis así positivas. Y quien me trae siempre una dosis positiva a mi día a día es mi querida Maricay, que además hoy me trajo una galletita. y yo me activo. Amiga linda, bienvenida. Lunes saludable, por supuesto. Lunes saludable que se respeta, tiene Maricay Budiel un nuevo día más. ¿Y cómo estás, amiga? Muy bien, Fiorelita, muy contenta de poder estar aquí. Siempre sé que te vienes volando, corriendo, y dije, bueno, voy a llevarle algo para que mi amiga desayune mientras empezamos la entrevista. Así es. Una galletita ahí nos ha activado, mi querida Maricay. Hoy con un tema súper interesante, es importante hablar acerca del sobrepeso, cómo inicia, cuándo inicia, de pronto no nos damos cuenta, ¿no? Este proceso, y ya cuando queremos revertirlo a veces ha pasado mucho tiempo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, no? Siempre solemos echarle la culpa a algo, ¿no? Es que en el verano, es que yo tuve que preparar mi tesis, es que estuve con mucho trabajo. Bueno, siempre tratamos de echarle la culpa a algo, pero de verdad que el sobrepeso tiene muchos factores de riesgos previos, ¿no? Entonces, si tendríamos que hablar desde cuándo inicia el riesgo del sobrepeso, de verdad inicia desde el vientre de la madre, ¿no? Antiguamente la alimentación de una mamá durante el proceso de embarazo era totalmente diferente. Hoy en día es primero una mamá que ha tenido a veces mucho bombardeo hormonal porque ha esperado mucho tiempo para quedar embarazada y tiene muchos procesos hormonales para poder estimular el embarazo. Hay riesgos dentro del peso de un niño, por ejemplo, cuando el niño pesa menos de 2 kilos o cuando el niño pesa más de 3 kilos 800, conocido como factor X. A veces las mamás piensan que porque el niño ha nacido prematurito, con un peso bajo, me dicen, Marica, ¿y qué vitaminas le puedo dar? Siempre está flaco, siempre está abajo de la línea, ¿no? Entonces también tenemos que ver cuál es el proceso de crecimiento de cada niño, ¿no? Y si ha tenido un poquito de menos peso al nacer, no tenemos que preocuparnos en engordarlo, sino en que crezca, tranquilas, ¿no? Otra de las cosas y de los factores que tenemos que tener en cuenta es que cuando el niño empieza un proceso de lactancia materna, muchas veces las mamás no le dan una lactancia materna exclusiva, que es el requerimiento energético calórico relacionada con el vínculo directo que viene a ser la madre, ¿no? Y empezamos a trabajar con fórmulas que en oportunidades, porque creemos que el bebé llora, es hambre, pensamos que cada llanto del bebé es hambre y creamos un niño que tiene una capacidad estomacal y hasta a veces nos sentimos orgullosas. ¡Ay, tiene 6 meses y ya se acabó un biberón! Decimos, ¿no? Ay, o sea, estamos exacto, ¿no? Es nuestro orgullo. Sí, es nuestro orgullo cuando realmente el tamaño de su estómago debería ser del tamaño del puño del bebé, ¿no? Entonces también accedemos a aumentar mucho más la ración y me dicen, es que mi hijo es glotoncito. Es muy diferente, Fiorelita, consumir una lactancia materna de una glándula mamaria en la que el niño es como un engranaje. La glándula mamaria, o sea, el seno, tiene 37 grados centígrados de la mamá, pero el pezón se libera de esa temperatura. Entonces, cuando entra la boca del bebé al pezón, calienta, se engrana, se vuelve en 37 grados centígrados y lógicamente porque la leche materna tiene grasa, va a poder succionarlo y es así cuando se produce adecuadamente la leche materna. Bueno, vamos a hablar ahora de la lactancia. En la lactancia también hay estimulación del proceso del aumento de la capacidad estomacal del niño. En oportunidades, hoy en día, que se habla del baby led weaning o que se habla de la alimentación complementaria en la que el niño tiene que jugar con la comida y tiene que llevarse pequeños trozos a la boca, la mamá se preocupa, porque en la antigüedad se hacía con puré, le echábamos aceites y nos asegurábamos de que le dábamos más, ¿no? Entonces, tranquilas, es un proceso de aprendizaje, el niño sigue lactando, no va a tener un déficit, es un aprendizaje, una relación con los alimentos, y así como una alverjita, un solo cuadradito de zanahoria, es una experiencia de una buena relación con los alimentos. Muchas mamás me llaman y me dicen, Marique, es que a mí me gusta el método antiguo, ese método que licuábamos todo y le dábamos... asegurabas de que le estabas dando todo. Pero precisamente en ese proceso de licuado,
y de sobrecocción, ¿no? Porque a veces está en cocción, cocción, cocción y licuado. ¿Los nutrientes son los mismos? Siempre ha sido esa mi duda, María. No, hay alguna modificación de algunos nutrientes, sobre todo los termolábiles, pero en oportunidades también en esa sopa, en esa cremita le metemos de todo: papa, arroz, fideo, camote, yuco, quinoa. Sí, súper consistente. Sí, súper contundente, y lo único que estamos haciendo de repente es de que el niño pueda tener mayor cantidad de carbohidratos y que aumente de peso. Ahora, muchas mamás en el proceso de crecimiento dicen: no, mi hijito no está engordando, está debajo de la línea. Un ratito hay que recordar cómo éramos nosotros de niños. Si éramos delgados y el papá era delgado, de repente va a ser delgado, pero lo importante es que vaya la edad con la talla, porque ese es el que determina la desnutrición crónica, no el peso, así es que tranquilas. Y luego de eso viene pues las loncheras escolares, ¿no? Algo que me viene preocupando mucho, Fiorelita, es que han aparecido estas nuevas loncheras escolares en donde hay muchas cavidades, ¿no es cierto? Y se ha puesto de moda. Se ha puesto de ¿no? moda. Muchos cuadraditos. Muchos cuadraditos, entonces las mamás mandan muchas opciones. No es lo ideal. Hay un dicho que dice: cuando peques, peca bien, no piques. Y las mamás mandan que voy a mandar maicito, voy a mandar frutos secos, que voy a mandar medio pancito, que voy a mandar quesito. No, lo ideal es de que el niño aprenda a comer, y no va a aprender a comer cuando le das tantas elecciones, ¿no? Entonces, para que algo coman, dicen: no, no es una buena idea. Yo prefiero que al niño se le mande un petit pan, pues, con pollito, o de repente le mandas unos pequeñitos con palta, una fruta y su agua. No necesitas hacer tantas mezclas. Y sí ha habido algunos estudios, todavía no son investigaciones, que desde que han aparecido estas loncheras, el aumento de peso en los niños en el jardín ha aumentado, ¿no? Entonces, mamitas, no se compren loncheras con muchas cavidades, porque no es necesario. Con que mandemos una buena opción es suficiente. Además, los niños siempre terminan cogiendo la comida del otro compañero, ¿no? Entonces, es suficiente, y está muy mal, Fiorelita, que pongamos tantas opciones en una lonchera, por más que querramos que nuestros hijos conozcan muchas texturas y muchos alimentos, pero no es el momento indicado, ¿no? Eso se come en casa, teniendo la variedad de comida en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y otro de los grandes problemas que me está pasando en los colegios, Fiorelita, es que las mamás les mandan almuerzo. Entonces, muchas mamitas dicen: ay, es que mi hijo regresa a las 3. No les mandan almuerzo. No es necesario, Fiorella, porque es totalmente diferente comer en el colegio que comer en la casa. Es totalmente diferente el modo en que te sientas, el tiempo el que tienes, la modalidad y la relación con los alimentos, que comer en un recreo. Entonces, sí, está bien, mi hijo se queda hasta las 3:30. Bueno, creo que muchos hemos almorzado alguna vez a las 4 de la tarde. Eso de los horarios, del desayuno, del almuerzo y de la cena, es un concepto muy antiguo, Fiorella. Nosotros deberíamos comer cuando hay hambre, no deberíamos tener horario. Las mamás van y me dicen: marica, es que tiene 3 recreos, y creen que en los 3 recreos tienen que comer algo, y no es cierto, ¿no? Antiguamente se decía: hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo, y en los últimos años esa palabra, ese refrán, se ha vuelto realmente en el terror de los pacientes diabéticos o en los pacientes hiperinsulinémicos. Hoy en día existe un dicho que no hay mejor desayuno que el ayuno, ¿no? Entonces, por ende, no es bueno. Entonces, las mamitas que mandan lonchera escolar con el almuerzo no es lo ideal. Pero, Maricay, es que él termina a las 3:30. Prefiero que llegue a casa, almuerce bien, que se sienta, que se relacione adecuadamente con la comida, a que coma en un recreo calentado en microondas y una comida que puede haber tenido un proceso de fermentación, ¿no? Entonces, por ende, podemos mandar una lonchera mejorada, pero una lonchera mejorada, Fiorelita, no significa cantidad. Yo veo que a veces las loncheras son inmensas, ¿no? Significa que simplemente le mandes un poquito más de calidad de nutrientes. Entonces, no le voy a mandar de repente un sándwich de pollito deslachado. ¿Qué tal se le manda un sándwich de un buen filete de pollo con unas rodajas de tomate, una hoja de lechuga y unos germinados, ¿no? Entonces, y unas semillitas de ajonjolí. Aumenté muchos nutrientes sin que la necesidad sea de que lleve 2 o 3 sándwiches, ¿no? Entonces, tenemos que tener coherencia, porque lo único que estamos haciendo es engordar a nuestro alumno escolar. Y luego, bueno, viene la etapa universitaria, que esa es la peor, Fiorelita. Nadie se libra del proceso de engorda en la etapa universitaria, porque los horarios cambian, ¿no? El orden y el cronograma de lo que tenía varía totalmente, y además los chicos prefieren quedarse mucho tiempo en la noche despiertos para poder terminar algunos trabajos de investigación o tareas, y eso también tiene mucho que ver. Entonces, vamos a hablar ahora qué es lo que estimula al engorde del adulto, ¿no? Qué es lo que nos estimula desde que salimos del colegio, porque ya nuestras mamás nos estimularon con las loncheras escolares, ¿no? Con la lactancia materna, y puede habernos llevado a una obesidad o a un sobrepeso en el proceso de crecimiento. Pero
vamos a ver ahora un poquito lo que es en la etapa adulta, ¿no? Ni tan adulta. Uno de los grandes problemas, Fiorella, es de que igualamos la ración, ¿no? Cuando tú sirves en tu casa, tu hijo menor no puede comer como el hijo mayor y el papá no puede comer como el hijo, por más que sea hombre, ¿no? Una regla que se ha creado dentro de nuestra sociedad es de que es hombrecito. Crece, ¿no? Es que es hombrecito, hay que servirle más. No, él solo tiene que hacer ejercicio y lo digo por cuenta propia porque mi nana le da de comer a mi hijo bastante en oportunidades porque ella dice que es hombrecito, ¿no? Entonces se cree que porque es hombrecito debe comer más a diferencia de la hermana mayor o el hermano menor. La verdad, la capacidad estomacal, hemos hablado muchas veces del tamaño del estómago y uno debería comer de acuerdo a la capacidad de su tamaño estomacal. Entonces, por ende, las raciones y los platos no deberían ser igual. Y ahora vamos a hablar de los platos. Recordarás que antiguamente los platos de cerámica eran muy pequeños, ¿no? Pero ahora los platos son parrilleros y muchos hemos cambiado nuestra platería o hemos cambiado nuestro servicio por estos platos inmensos, aumentando la ración. Entonces, una de las peores ideas que podemos hacer es comprarnos los platos modernos que son inmensos porque se supone que se tiene que servir como en chef, relación ¿no? al tamaño del plato. Claro, ¿no? Pero entonces lo ves vacío el plato y entra mucho la psicología. Entonces, tener en cuenta eso. Otra de los grandes errores que cometemos es que somos muy repetitivos. La sociedad arequipeña es súper repetitiva. Todos los días, Fiorella, repetimos lo mismo. Avena con pan, mantequilla, la leche y a veces no hacemos variedad. O cuando hacemos variedad creemos que son las variedades de los desayunos milagrosos y trabajamos, por ejemplo, la avena remojada, con frutos, con miel. Entonces, no existe variación. El éxito de un régimen está siempre en que podamos variar. Y se tiene que variar hasta los desayunos de los chicos. A veces queremos que por lo que se va y no quiere desayunar, le voy a dar solo un jugo, ¿no? ¿Qué tal si una vez le doy un jugo, otro día le voy a dar una leche con vainilla de coco, otro día de repente le doy una quinoa con manzana licuada y otro día lo único que le doy es una tortilla de huevo, ¿no? Entonces, si el niño no quiere comer mucha cantidad antes de desayunar, porque hay que respetar su capacidad, ¿no? Muchos niños tienen náuseas, o los adultos, porque los adultos es más fácil de no desayunar, y aquí tengo un ejemplo, podemos aguantar mucho más tiempo el cortar el ayuno de la noche. Entonces tenemos que tener una elección inteligente en el momento que vamos a cortar este ayuno y comer adecuadamente. No lo vamos a cortar pues con un sándwich del parque industrial, ¿no? Entonces un ayuno largo es riquísimo, pero no lo podemos hacer a diario. Otra de las grandes cosas y de los grandes errores que tenemos es el consumo del azúcar y la repetición del café, ¿no? Y hoy en día el café ya no se ha vuelto ese café que hervimos y que pasamos y que tomamos la esencia, sino que es mucho más instantáneo. Recordando que el café instantáneo es simplemente la caramelización de la concentración del extracto de café. Entonces, cuando hacen el café, lo pasan por un proceso en el cual se caramela y eso sale al instantáneo para diluir. No hay ninguna forma de que una semilla se diluya, Fiorelita. Entonces, por ende, este café es el acaramelamiento de una sustancia. Por ende, es altamente calórico y lo cortamos con un poquito de lechita y un azúcar. Pero vamos a echarle un edulcorante para limpiar mi conciencia. Para sentirnos mejor. Para sentirnos menos mal y sin culpa, pero ya hemos visto que la Organización Mundial de la Salud el año pasado ha declarado que el consumo de edulcorante es tan dañino, tan calórico y que no tiene nada que ver con salud con relación o con respecto a los buenos hábitos alimenticios. Otro de los malos hábitos alimenticios del adulto, Fiorelita, es que no masticamos, no comemos, tragamos. Nosotros comemos muy rápido, el cerebro necesita más de 30 minutos para darse cuenta de que estamos comiendo. Por eso la Universidad de Iowa hace un estudio en el que indica que mínimo deberíamos dar 40 masticadas antes de deglutir. Entonces no consumimos en ese tiempo. Por eso me llama mucho la atención que un alumno pueda comer en un recreo de 15 o 20 minutos, cuando realmente la hora del almuerzo debería durar entre 30 y 45 minutos si estamos hablando de un plato de ensalada, de un plato de fondo y lógicamente de un bajativo como una taza de infusión. Entonces un almuerzo no se puede acabar en 15 minutos. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que consumimos muchos exacerbantes del apetito. Nos encanta el encurtido, el ajicito, el yatan, ¿no? El limoncito. Entonces, este tipo de productos, el recalentado, hacen que exacerben nuestro apetito, ¿no? Y que querramos comer mayor cantidad. Muchas veces yo restringo el consumo del ají amarillo y del ají colorado y me preguntan, bueno, estas tienen una sustancia, un antinutriente que se llama solanina. ¿Recuerdas cuando pelas el tomate o cuando pelas el pimiento hay una pielcita delgadita? Esto también tiene el ají colorado
morado y el ají amarillo, pero cuando seca ya no lo puedes sacar, ¿no? Entonces es diferente cuando es fresco y sí lo puedes sacar. Entonces estos son hipersecresores, ayudan a que tu comida sea más sabrosa y que quieras comer más. Entonces, por ende, terminado el almuerzo, vas a secretar mayor cantidad de jugos gástricos, estimulando la insulina a que tengas mayor grado de apetito. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta en el adulto, Fiorelita, es que come muy de noche, ¿no? El ciclo circadiano, nuestra fisiología, nuestra anatomía nos pide que comamos 2 horas antes de irnos a dormir, pero la fisiología dice que deberíamos dormir 9:30 de la noche, ¿no? Entonces, si tendríamos que dormir 9:30 de la noche y por ser altura deberíamos comer 2 horas y media, terminar 2 horas y media antes de irnos a dormir. 7 de la noche. 7 de la noche, ¿no? Entre 6:30 y 7 de la noche tendría que ser nuestra última comida. Y muchas veces ahí es el lonchecito, ¿no? Y después recién va a venir la cena y nos dormimos muy tarde y comemos muy pegadito y ahí vienen los problemas de sueño también, Mariquey, porque pasa que comemos muy tarde y no podemos conciliar el sueño, tenemos un sueño muy pesado, muy cargado y eso repercute en cómo amaneces también. Sí. Y repercute con muchos factores, como por ejemplo el reflujo gástrico, la hernia hiatal. ¿Por qué? Porque eso se debe también al aumento del volumen abdominal, algo que se llama la disnea del sueño, porque mientras más comes de noche, tus niveles hormonales se exacerban, liberas mayor insulina, absorbes por el doble y por el triple de lo que estás consumiendo y tu hígado no depura, ¿no? Entonces, al día siguiente lo que vas a tener es una sobrecarga hepática, vas a tener una sobrecarga colónica, entonces, por ende, va a ser totalmente lesivo, pero la excusa es que llego tarde. ¿No? Sí nos podemos llevar nuestro almuerzo, pero no podemos llevarnos nuestra cena, ¿no? Entonces, y la cena tiene que ser muy suave. No significa que la cena no deba haber cena, porque muchos me dicen, no, marica, yo no ceno, ¿no? Entonces, sí, tenemos que consumir proteína, porque hoy día nuestro trabajo es casi siempre sedentario, Fiorelita, entonces estamos perdiendo muy rápidamente la cantidad de masa muscular. Es bueno comer proteínas en la noche, un salpicón, un filetito de pollo, un filetito de carne con ensalada, una sopita de pollo o carne con verduras y que podamos de repente ponerle un huevito, pero no le vas a poner pues una salchipapa, un broster, una parrilla, o los que me dicen, ay no, marica, yo no ceno, lo que yo tomo es un tecito, 2 panes con queso y mi taza de café, ¿no? Mejor cómete una carne con una ensalada que tus 2 panes con queso y una tacita de café, ¿no? O como una mazamorrita o una gelatinita, o creemos que porque viene en Pirex no tiene calorías, ¿no? Y entonces, no, es al contrario, más calórico porque es una harina en la noche, ¿no? Entonces, siempre debemos respetar, porque hoy en día tenemos muy poca actividad física, que son 2 harinas al día, nunca 2 harinas juntas, y jamás harinas a partir de las 5 de la tarde, la ley del diabético de la metformina, ¿no? Entonces, cada vez que alguien nos diga chao, nosotros vamos a concientizarnos que no deberíamos comer nunca harinas a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Un tema muy interesante, ¿cómo inicia el sobrepeso, amigos? Mariquey nos ha dado toda una explicación desde el vientre materno, ¿no? Cómo es que vamos alterando muchas veces la forma nutritiva que debería de ser saludable y la alteramos. Creemos de que porque los vemos más gorditos, más cachetoncitos a nuestros bebés están saludables. Tenemos falsas ideas, por ejemplo, y a mí me lo han dicho mucho, con mis hijos, ¿no? Déjalo que coma todo, porque luego eso que engordó lo va a estirar. Sí. Hay muchos mitos, Mariquey, en relación al peso, a la talla, a que lo dejes finalmente comer lo que quiera, porque finalmente eso se va a convertir en talla. Bueno, fuera, Mariquey, sí. Seríamos gigantes. Hay una constante, Fiorelita, hay una constante en el hombre. Siempre gana peso, crece, gana peso, crece. Es dentro de la curva de crecimiento entre los 8 años y los 13 años. Pero una cosa es que hagas ganar peso a tu hijo con buenos hábitos alimenticios y otra cosa es que hagas ganar peso a tu hijo con malos hábitos alimenticios. Entonces, una cosa es que mi hijo esté comiendo en casa, que coma proteínas y que gane un poco de peso y que no me haga ninguna enfermedad ni ningún síndrome como la hiperinsulinemia o el hígado graso o las dislipidemias. Y otra cosa es que un chico engorde, que tenga algún tipo de dislipidemias y que eso impide el factor de estiramiento. Mientras que tu cuerpo está equilibrado, va a haber el estímulo de crecimiento. Pero si tengo un niño que ha engordado, pero está haciendo hígado graso, tiene insulina alta, está marcando acantosis y que ese peso, en vez de ser beneficioso para que haga actividad física, está haciendo una contraindicación para la actividad física, no va a crecer.
no va a crecer. Y aquí viene otro gran problema, porque los papás creen que los hijos deben hacer mucho deporte, tienen a veces hasta agendas más cargadas que nosotros. No estoy en contra del deporte, pero a veces la comida, si tu hijo es deportista, no alcanza y hay que suplementarlo, porque a veces yo he visto muchas veces que en las academias de fútbol lo primero que hacen los papás es comprarles una botella de electrolitos, cuando la botella de electrolitos es para un adulto, no es para un riñón de niño, ¿no? Y otra de las cosas, salen del partido, del entrenamiento y que le compren un sándwich de cabeza de afuera, cuando el cuerpo está en un proceso de hiperosmólisis y deben llegar a comer a su casa, algo que tenga una buena carga de proteína y una buena concentración de carbohidratos complejos, no de grasas. Entonces, por ende, tenemos que tener decisiones adecuadas en el proceso de alimentación de nuestros hijos y de nosotros también como adultos, porque esto puede ser perjudicial para nuestra salud, ¿no? Excelente, excelente. Amigos queridos, si ustedes tienen dudas, consultas, vamos a aperturar nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Repito, 913-16-2653. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, hoy estamos hablando sobre en qué momento, cuándo inicia el sobrepeso, qué hacer cuando ya nos vemos ahí, desde qué punto, Mary Kay, es considerado ya sobrepeso, ¿no? Ahí también hay mucha desinformación. Normalmente evaluamos el índice de masa corporal, ¿no? No es la medición ideal, pero es la medición que existe, ¿no? Es la más rápida, es la más, como la más inmediata. ¿Y cuál es el índice de masa corporal? Peso sobre talla al cuadrado. Entonces todos pueden sacarla en casa, peso sobre talla al cuadrado. Entonces lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que cuando es 25 estás dentro del estándar. Si tu índice va entre el 20 y 25, está dentro del estándar. Te acordarás que en pandemia nadie podía ir a trabajar porque no llegaban a 25. Entonces hizo una corrección, hizo una salvedad la Organización Mundial de la Salud. La salvedad fue que dentro del índice de masa corporal, si llegabas a 27.5, tenías algo que se llamaba sobrepeso saludable, ¿ok? Entonces que no estaba en riesgo hasta 27.5. A partir de 27.5 a 30 es con sobrepeso con riesgo. A partir de 30, Fiorelita, si tu peso sobre talla al cuadrado es obesidad grado 1. Si es a partir de 35, obesidad grado 2. Y si es a partir de 40, obesidad grado 3 o obesidad mórbida, ¿no? Entonces, eso en relación al adulto. Entonces, pueden sacarlo en casa. Peso sobre talla al cuadrado. Que esté menos de 27.5, me dice que pueden estar con un sobrepeso sin riesgo, ¿no? Entonces, eso. Y otra de las medidas básicas, Fiorelitas, es el contorno de la circunferencia del abdomen. La mujer sobre el ombligo, por favor, no en la cintura, ¿no? Sino sobre el ombligo, debería tener la circunferencia no mayor de 85 y el hombre entre 85 y 87 y el hombre no debe pasar más de 95 a 103. Esto va variando de acuerdo a la talla, ¿no? Porque no puede tener un hombre de 1,60 m 103, ¿no? 103 va a tener un hombre mayor de 1,70 m y se espera 95 para un hombre que tiene una talla menor de 1,70 m, ¿no? Entonces va a ir variando, tiene que tener una relación directa. Y también es lógico y lo normal para medir el sobrepeso es que cuando tú abrazas tu mano, o sea, tu muñeca, la puedas rodear completamente, ¿no? Entonces, por más que me digas densidad ósea, Mariqué, es que yo soy gruesita, tus dedos también son gruesitos y se crean dimensiones normales, entonces al rodearlo deberíamos cerrar el dedo, como estamos viendo acá, ¿no? Fiorella le da 2 vueltas a su muñeca. Entonces, ahí se puede determinar si ya estamos empezando, ¿no? Y también los anillos y los dedos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos viendo la estructura del cuerpo. Perfecto, mi querida Mary Kay, tenemos la primera consulta que nos llega a nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Dice, buenos días, estoy pesando 68,200, mido 1,51 m, tengo 48 años. Bueno, la teoría cruel del peso para la talla, ella nos dice que mide 1,51 m, 51. 1,51 m. Bueno, que es el peso para la talla, pero que no tiene que ver con la contextura, porque existen varios tipos de contextura. Petit, pequeño, mediano, grande, muy grande, extra grande. Dice que las mujeres deberíamos pesar 10 kilos menos de nuestra talla, o sea, debería estar pesando 41 kilos. Pero es ilógico, porque un adulto no puede pesar menos de 48 kilos. Entonces, si vamos con tu talla, porque no conozco
conozco tu contextura, tendrías que estar pesando entre 48 kilos y 5 más sobre tu talla, o sea, 56 kilos. Entonces, ahí sí tenemos un problemita de peso relacionado solamente con peso y talla, ¿no? Entonces, peso y talla, que no es la medida igual, pero igual, ¿no? O sea, el 61 kilos para una talla tan pequeñita, sí debería tener un poquito más de cuidado y de repente bajar. Tómate la circunferencia del abdomen y que tu abdomen por tu talla no sea mayor de 80. Sobre el ombligo, sobre el ombligo, no en la cintura. Por favor, sobre el ombligo, así es que ya saben, si tienen más dudas, más consultas, 913-16-2653. Es importante esto, ¿no? ¿Qué factores son importantes para saber el peso ideal, ¿no? Porque si nos dejamos llevar solamente por el peso, talla, mujer, varón, pues ahí estamos todos en problemas, Y también ¿no? cómo pesarnos, Fiorelita, porque uno cree que se puede pensar miles de veces. Primero, una recomendación para el uso de la balanza, ¿no? La balanza no puede estar metida en el baño ni usarla como escalera, por favor. La balanza no es un punto de apoyo porque las balanzas tienen una cantidad de medidas de pesada, ¿ok? Normalmente las balanzas que tenemos en el entorno pesan entre 1000 y 1500 pesadas, y de repente no sabías, ¿no? Las electrónicas, en vez de tener resortes, tienen placas, y las de reloj tienen resortes que tienen mayor durabilidad. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que uno se debe pesar en ayunas, después de haber defecado y haber miccionado, antes de bañarse. Nunca te puedes pesar después de bañarse porque tu cuerpo tiene poros y absorbe líquidos y ganas un poco de peso. Entonces siempre debes pesarte en ayunas. Y otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es, por favor, no agarrarte, no pesarte con tacos ni con zapatos. Uno se debe pesar en la mañana desnudos y sin estar mirando, ¿no? Uno de los grandes errores que cometen es de que se agachan para ver cuánto pesan. Estás ejerciendo una fuerza sobre un resorte. ¿Y qué va a pasar? Vas a aumentar. Entonces, por ende, solamente estás parado y bajas los ojos y miras el peso. Es la forma ideal de poder conseguir tu peso real. Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, trabajemos en una sana nutrición, ¿no? Al margen del peso, es importante que nosotros nos preocupemos en estar saludables, ¿no? Sí. Y el peso va a ser añadidura. Sí, el peso es algo que ya va manejándose de acuerdo también a tu estilo de vida y también al consumo de medicamentos. Hay medicamentos que engordan, Fiorelita, como el corticoides, ¿no? Y algunos tratamientos inmunológicos y algunas pastillas antidepresivas. Hoy en día que tenemos tanta utilización de antidepresivos, muchas personas me dicen, Mariquey, pero yo no como mal, sigo comiendo lo mismo, pero hay medicamentos antidepresivos que tienen una relación directa con acné y con aumento de peso. Perfecto, mi querida Mariquey. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buen día, quisiera consultar. Mi niño tiene 8 años, mide 1,41 m y pesa 44 kilos. Uy, no. Sin embargo, la endocrinóloga me recetó metformina. ¿Tiene alguna recomendación? Un niño de 8 años debería estar pesando entre promedio 28 kilos y 32 kilos. Entonces, a pesar de que una tallita está más o menos dentro del estándar, sí tiene un sobrepeso, ¿no? Entonces, tienes que trabajar con tu niño. Yo personalmente, como mamá y como nutricionista, no trabajaría metformina. Es una prescripción médica. El médico tiene que haber evaluado, tiene que haber visto parámetros bioquímicos, tiene que haberle podido palpar el abdomen, la cavidad hepática, y tiene que haber visto algo en el que le indica por eso la metformina. Yo como mamá y como nutricionista, primero voy hacia la autocuración. Yo creo que un niño en proceso de crecimiento puede solucionar todo, aprendiendo a comer, haciendo ejercicio, yéndote a dormir temprano y no teniendo estrés, puede bajar los niveles de glucosa, los niveles de insulina, y además está en proceso de crecimiento. El niño se va a estirar. La teoría dice que cuando un niño crece 1 centímetro es como que hubiera perdido 1 kilo. Entonces lo que se puede hacer es un esquema para que el niño aprenda a comer y para que el niño pueda estimular su proceso de crecimiento, porque está en 8 años, recién va a entrar a la gran apertura de crecimiento del hombrecito, que es a los 13 años. Entonces yo personalmente le daría una opción a mi hijo de 3, 4 meses de cambiar hábitos en casa, porque no es culpa del niño. El niño no va a hacer las compras al supermercado, el niño no decide la ración, no cocina, no decide cuánto se sirve, no decide si le echo azúcar o no le echo azúcar, y no decide qué es lo que me va a mandar en la lonchera. Entonces, la que tiene que hacer cambios de hábitos es en la casa la familia, porque es un niño. Entonces, el niño no puede ver que a él le sirven poco, porque lo has acostumbrado a que esté la ración igual, ¿no? Y que el papá pueda comer pan, arroz,
y papá tienen que cambiar hábitos en todo el entorno para que el niño no sienta que el quitarte la comida es un proceso de castigo, ¿no? Gracias, Mariquey, por la respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días. Mi hijo de 14 años dejó de consumir galletas, dulces y frituras. Bajó una talla. ¿Qué sería recomendable que consuma? Él consume bastante fruta. Gracias. Abrázalo, felicítalo, hazle fiesta porque es una gran decisión. Nadie necesita jugos, galletas ni comida chatarra, y que coma fruta, que coma verduras, que coma, ahorita ya está en la curva de esa ventana de mucho crecimiento, mayor consumo de proteínas. Cuando digo proteínas no es que le compres el pote, ¿no? Sino que en vez de hacerle 2 huevos duros, le hago huevo revuelto, 3 huevitos revueltos, le pongo champiñones, que en vez de servirle una presa de pollo, de repente le sirvo 2 presas de pollo en vez de aumentarle arroz y papa, que en la noche en vez de darle pan, le puedo dar de repente un sudadito de carne con un choclo, ¿no? Entonces, aumentarle mayor variedad y calidad de nutrientes para que mi hijo pueda crecer y esté definiendo y dándole forma a su músculo, porque todavía no es momento de que haga peso, ¿no? Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, mi hija tiene 23 años y pesa 46 kilos y le choca la grasa hasta el punto donde le provoca náuseas. Bueno, habría que ver si esos 26 años con 41 kilos, ¿verdad? 46 kilos. 23 años, kilos. 46 bueno, kilos. Habría que ver cuál es su talla, cuál es su contextura, porque de repente, como te digo, hay muchas contexturas. Tenemos petit, que son delgaditas y pequeñitas. Tenemos pequeñas, que son muy delgaditas. Todos tenemos una amiga muy delgadita, ¿no? Luego tenemos medianas, tenemos grandes, muy grandes y extra grandes. Habría que ver dónde está. Pero normalmente todos los medicamentos de adulto, Fiorelita, están calculados para un peso entre 48 y 50 kilos. Por eso muchas veces cuando son menores de este peso, si te dan un medicamento, sueles hacer una gastritis medicamentosa o una sobrecarga hepática. Imagínate si sufres un accidente, no te van a pesar antes de operarte, ¿no? Te van a dar anestesia de adulto y esa anestesia de adulto puede ser lesiva para ti. Entonces, por ende, una persona no debe pesar, se recomienda, no debe pesar menos de 48 kilos cuando eres una persona adulta. Si es intolerante a las grasas, habría que revisar hígado. La delgadez no es sinónimo de salud y la gordura no siempre es sinónimo de enfermedad. Entonces puede ser que tenga un hígado graso, una vesícula perezosa, que tenga sarro biliar o que simplemente tenga una dispepsia a las grasas. Entonces recuerda que hay enzimas específicas para las grasas que se llaman lipasas. De repente no están funcionando adecuadamente y había que observarlas, ¿no? Perfecto, Mariquey. La última consulta. Quisiera hacerle una consulta. Mi hijo tiene Helicobacter pylori. ¿Qué le puedo dar? Tiene 11 años, pesa 29 kilos, todo lo vomita, mide 1,45 m. Bueno, el Helicobacter pylori es, bueno, una patología que es sinónimo de que ha comido cosas sucias, ha comido caca, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque significa que está consumiendo con alimentos que no cumplen las BPMs, que son buenas prácticas de manipulación, o alimentos que sean estrictamente limpios. Los hombrecitos en sí no suelen ser tan inocuos, hay que enseñarles más reglas de cuidado. Es muy posible que esté recibiendo un tratamiento de antibiótico, que se les da antibiótico, depende del grado que tenga, el médico va a determinar que sea 10 días, 15 días o un mes, dependiendo. De acuerdo a esto, el antibiótico es bastante fuerte, es bastante gastrolesivo, entonces tiene que ir con el antibiótico acompañado de una dieta blanda. O sea, no le puedo dar más el antibiótico más cosas que vayan a ser gastrolesivas. Primero hay que cuidar esa mucosa para que vuelva a tolerar los alimentos y no va a seguir bajando de peso y está en un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces este niño tiene que consumir una dieta blanda. Blanda significa nada crudo, no sobrecondimentado, no utilizar mariscos, no utilizar alimentos que sean guardados, y él no puede comer en el colegio, tiene que comer en la casa, tiene que tener una comida tibia, una comida recién preparada, y tiene que tener una alimentación que lógicamente vaya a recuperar esa mucosa, y yo le recomendaría que trabajara con algún tipo de enzimas y probióticos para recuperar la mucosa que se ha podido perder, tanto por el Helicobacter pylori, por el antibiótico y ahora por las reacciones que tiene hacia el tratamiento, ¿no? Excelente, Mariquey, muchas gracias por dar respuesta a todas las consultas que nos llegaron. Para todas las personas que están en casita y necesitan ya alguna atención personalizada, hagamos la invitación. ¿Cómo y dónde te ubicamos? Sí, mandándome un mensaje WhatsApp, por favor, al 943-507-218, 943-507-218, y ahí, bueno, el sistema operativo les va a mandar la información, cómo pueden conseguir una cita. Seguimos con las citas virtuales y las citas presenciales. Me quedé en virtualidad, Fiorelita, después de pandemia. Bueno, muchas personas fuera de Arequipa y fuera del país siguen atendiéndose de forma virtual.
virtual, así es que yo sigo atendiendo de las dos maneras, ¿no? Eso, gracias Mariquey, ahí está en tu pantalla las redes sociales, número, el teléfono, es el único número, el único número. Y no hagan depósitos en otro número porque solo ese es el número que maneja el sistema operativo. Así es el único, por favor, no se dejen sorprender. Amiga linda, un maravilloso inicio de semana. Gracias, Fiorelita.